Detrás del éxito de Anís del Mono se oculta un nombre propio, Vicente Bosch. Creó una perfecta imagen de marca que llevó al éxito mundial. Es una bebida sin competencia desde hace 150 años. Anís del Mono, el anís más famoso del mundo. Esta es su historia. Los Bosch eran una familia indiana que tenía destilerías y negocios de importación de cacao y tabaco en América. Josep Bosch compró una destilería al lado de su casa de Badalona, en la calle Soledad. Daba a la calle del Mar 48, donde tenían la bodega. Elaboraban jarabes de horchata, de vinagre, de grosella, de frambuesa, crema de naranja, anís escarchado, crema de ron, absenta suiza, bitter. Pronto su hermano Vicente se unió al negocio y registraron la marca, José Bosch y Hermano. La factoría se les quedó pequeña. Compraron 5 parcelas en el barrio del Progreso y encargaron al arquitecto de Badalona, Joan Amigó y Barriga, la construcción de una gran destilería estratégicamente situada en la actual calle de Eduardo Maristany 115, junto a la vía del tren y la playa. A su vez abrieron una bodega en Barcelona, primero en la calle Comercio y después en la calle de Banys 15. Y otra en la calle Fernando, iluminada con bombillas eléctricas. En 1897 murió Josep. Su hermano siguió con el negocio, Vicente Bosch Canisados. Josep Bosch se asoció con Fuster para la elaboración de champán, hasta que, ante la imposibilidad de importar vino francés, dejaron de producirlo y la sociedad se disolvió. Su producto estrella era el anís. Había que elegir el tipo de envasado, las etiquetas de las botellas y carteles para publicitar la marca a nivel internacional. El analfabetismo era mayoritario. Tener como logotipo a un animal ayudaba mucho a que la marca fuera reconocida rápidamente. Muchas aniseras lucían imágenes de animales en las etiquetas de sus botellas. Vicente encargó a su suegro varios diseños sobre animales, entre ellos los dibujos de un toro, un águila y un mono. Escogió el último. Pero quería rizar el rizo. Decidió cambiar la cara del simio por la del mismísimo Charles Darwin, famoso desde que en 1859 publicase su obra El origen de las especies. Faltaba un envase que impactase. Vicente Bosch lo encontró en la Plaza Vendôme de París, cuando entró en una perfumería con la intención de regalarle una esencia a su esposa. Vio un envase de cristal adiamantado. Convenció al fabricante para que le cediese los derechos de reproducción. Le dijo: «Usted perfuma a la gente por fuera, yo lo hago por dentro». Aquella botella exclusiva se convirtió en el icono de la empresa. Fue el primer licor embotellado de fábrica que se vendió en España. Las etiquetas se imprimieron en París, donde le ofrecieron el papier couché y los tonos dorados que buscaba. Al llegar el pedido a Badalona se dieron cuenta que la imprenta había cometido un error tipográfico. Se había escrito destillación en lugar de destilación. Ese pequeño detalle casi imperceptible sirvió para que Vicente Bosch supiese distinguir las falsas botellas de anís que se vendían en algunas bodegas como Anís del Mono. Para promocionar su anís, Vicente estableció un concurso para buscar el cartel perfecto. Se presentaron 162 artistas de renombre.
Estuvieron expuestas en la Sala Parés de Barcelona. Al final el concurso fue ganado por el gran pintor y cartelista modernista barcelonés Ramon Casas i Carbó, con su obra Mona y Mono. Representaba a una manola vestida con un mantón de Manila que llevaba cogido a un mono de la mano. En realidad, Casas había pintado a una prostituta. Lo sabemos por el mantón colocado a la moronga. Casas dibujó una serie de carteles de manolas que hacían guiños al lujo, el mantón, a la tauromaquia y al flamenco. Vicente Bosch encargó que le trajesen de América uno o dos monos. Recibió un aviso de que solo había podido suministrarle 52 monos en vez de 102. Habló con Francesc Darder, el director del Zoo de Barcelona, para que acogiese en sus instalaciones a sus monos americanos. La empresa se quedó con uno de los simios que se expuso en una jaula en el patio de la fábrica, lo que dio lugar a que todos se refiriesen a la fábrica del anís del mono. La marca tenía representantes en medio mundo. El anís del mono era tan famoso que el explorador Jean-Baptiste Charcot encargó que le enviasen urgentemente 100 botellas para llevárselas consigo durante su expedición al Polo Sur. La botella de anís fue reproducida a lo largo del siglo XX por artistas como Juan Gris, Picasso, Diego Rivera, Salvador Dalí, entre otros. A partir de 1910, después de morir Vicente Bosch, sus hijos, Vicente y Francisco, se pusieron al mando de la empresa. Se enfocó únicamente en la producción de su producto estrella, su anís. Sus campañas publicitarias eran millonarias. Llevaron lemas como famoso en todos los países, brilla por su calidad o sabor de España en el mundo. En 1909 en Bruselas se instaló el primer rótulo luminoso de la marca. Después se colocó otro en la Puerta del Sol de Madrid y meses más tarde otro en la Plaza de Cataluña de Barcelona. El secreto del anís del mono es la equilibrada combinación de alcohol, un jarabe hecho con agua y azúcar de caña, regaliz y anís estrellado y el aceite esencial de matalaúva procedente de Andalucía. En 1975, Francisca, una de las nietas de Vicente Bosch, vendió la fábrica al grupo Osborne. A partir de entonces, el anís del mono volvió a centrarse en el mercado nacional con la campaña Volvamos al mono.
En 2012, gracias a la renovación urbanística de la costa de Badalona, se inauguró una escultura representando al mono de la marca, obra de Susana Ruiz. Está situada junto al Pont del Petroli, un antiguo pantanal de carga y descarga de barcos construido en 1879. Hace un año la empresa tenía 20 trabajadores en la factoría de Badalona. Hoy solo hay 3. En Badalona, además del anís, se elabora también ratafia y aromas de Montserrat. La icónica botella de anís ha salido en películas como Donnie Brasco, en No habrá paz para los malvados, en 8 apellidos catalanes, y en videoclips como Pienso en tu mirada de Rosalía, o el Tiny Desk de C. Tangana, grabado para la radio estadounidense NPR junto a la húngara Alice, Kiko Veneno y Antonio Carmona. No podemos olvidarnos de que de la textura de la mítica botella nació una tradición. Toda cesta navideña debía llevar una botella de anís del mono que se rascaba con una cuchara a modo de instrumento acompañando a los villancicos. Si te ha gustado la historia, puedes leer el guión en nuestra web, donde también encontrarás algunas fotos utilizadas para hacer este vídeo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y clicar en la campanita para que cada sábado te avise del estreno de un nuevo capítulo de Barcelona Memory.